Durante las últimas semanas, los astrónomos han seguido con atención a un objeto singular que atraviesa las cercanías del Sol. Su naturaleza exacta continúa siendo un misterio, y actualmente ni siquiera puede observarse de manera directa. Sin embargo, los telescopios han registrado su presencia durante meses, lo suficiente como para otorgarle un nombre oficial, 3I Atlas, y un título que despierta fascinación, cometa interestelar. En apenas 4 meses, este visitante ha generado un torrente de atención científica, con casi un centenar de artículos publicados, y aún más especulación en los círculos astronómicos. Entre los datos verificados y las teorías más extravagantes, emerge una necesidad: distinguir los hechos de las conjeturas. Así comienza la exploración de todo lo que realmente se conoce sobre 3I Atlas, el misterioso viajero que llegó desde las profundidades del espacio interestelar. En la actualidad, el cometa interestelar 3I Atlas acaba de completar su aproximación más cercana al Sol, un evento conocido como perihelio, que tuvo lugar a finales de octubre de 2025. Durante ese momento, el objeto pasó a unos 210 millones de kilómetros de nuestra estrella. En astronomía, las distancias suelen expresarse en unidades astronómicas. Una unidad astronómica equivale a la separación promedio entre la Tierra y el Sol. Así, el perihelio de 3I Atlas ocurrió a 1,4 unidades astronómicas, es decir, en una región del espacio situada dentro de la órbita de Marte. Esta fase marcó el punto de mayor actividad del cometa, cuando la radiación solar alcanzó su máxima intensidad sobre su superficie. El calor extremo provocó la expulsión masiva de gases y partículas, liberando material que había permanecido congelado durante eones en el vacío interestelar y transformando al objeto en un espectáculo efímero de polvo y luz. En el caso de 3I Atlas, el comportamiento observado resulta completamente coherente con lo que se espera de un cometa. Este proceso, conocido como sublimación, ocurre cuando los materiales sólidos de su superficie se transforman directamente en gas, sin pasar por un estado líquido debido al vacío del espacio. Es precisamente esta transformación la que confiere a los cometas su aspecto característico. Un halo difuso, formado por los gases y el polvo que se desprenden del núcleo helado. Dicho halo recibe el nombre de coma. A partir de él surge la cola, moldeada por la acción del viento solar, un flujo constante de partículas y radiación emitido desde la superficie del Sol. Este viento empuja las partículas más ligeras de la coma hacia el espacio, creando una estela luminosa que acompaña al cometa en su recorrido. El resultado es un espectáculo cósmico de enorme belleza. Un cuerpo helado que, al aproximarse al Sol, se convierte en una danza de luz y materia suspendida en el vacío. Desafortunadamente, la humanidad no puede observar directamente lo que ocurre con 3I Atlas durante su momento de máxima exposición al Sol. En su paso más cercano, el cometa queda oculto desde la perspectiva terrestre. El intenso resplandor solar bloquea por completo cualquier intento de detección visual. Sea cuestión de destino o simple coincidencia orbital, el fenómeno más espectacular del viaje de 3I Atlas transcurre al otro lado del Sol, invisible para nuestros telescopios, como si el propio universo decidiera mantener en secreto una parte de su espectáculo. Ahora que se conoce la posición actual de 3I Atlas y se comprende su comportamiento cercano al Sol, los astrónomos aprovechan el tiempo de espera mientras el objeto reaparece al otro lado de su órbita para analizar su verdadero origen. Y la historia de cómo llegó hasta aquí es, sin duda, una de las más fascinantes de la astronomía moderna. El seguimiento de 3I Atlas comenzó en julio de 2025, cuando fue detectado oficialmente por el Sistema de Alerta Temprana de Impactos Terrestres de Asteroides, conocido como ATLAS. Este sistema no es un único telescopio, sino una red global de observatorios ubicados en Hawái, Chile y Sudáfrica, que patrullan el cielo cada noche en busca de cuerpos en movimiento. En una de esas observaciones, durante la noche del 1 de julio, los sensores registraron un nuevo objeto desplazándose entre las estrellas. En un principio fue clasificado como un asteroide más, uno de los tantos que atraviesan el sistema solar. Pero pronto algo desconcertó a los investigadores. Su velocidad era demasiado alta. Aquello no encajaba con el comportamiento de ningún objeto habitual. En el vasto escenario del espacio, todo está en movimiento constante. Cada planeta, asteroide y cometa del sistema solar orbita alrededor del Sol, atrapado por la fuerza de su gravedad. Esa danza orbital es lo que impide que los cuerpos celestes caigan hacia el centro gravitatorio que los atrae. Cuanto más cerca se encuentra un objeto del Sol, mayor debe ser su velocidad para mantener el equilibrio y no sucumbir a la atracción solar.
pero si su impulso aumenta lo suficiente, puede elevarse fuera de ese pozo gravitatorio. Y si alcanza una velocidad crítica, la llamada velocidad de escape, logra liberarse completamente del dominio del Sol, emprendiendo un viaje hacia el espacio interestelar, el inmenso vacío que se extiende entre las estrellas. Cuando los astrónomos calcularon la velocidad del supuesto asteroide detectado por el sistema Atlas, quedaron asombrados. Los datos revelaron que se trataba del objeto más rápido jamás observado en el sistema solar. Para comprender la magnitud de su velocidad, conviene establecer una comparación. La Tierra orbita alrededor del Sol a unos 30 km por segundo, una cifra considerable teniendo en cuenta su distancia media a la estrella. Mercurio, más cercano al Sol, a tan solo 0,4 unidades astronómicas, debe desplazarse a unos 48 km por segundo para resistir la intensa atracción gravitatoria. Sin embargo, el nuevo objeto superaba ampliamente esas cifras. Viajaba a 58 km por segundo, y lo hacía desde una posición mucho más lejana, apenas dentro de la órbita de Júpiter, a unas 4,5 unidades astronómicas del Sol. Esa velocidad era una clara señal de que el cuerpo celeste no estaba ligado gravitacionalmente al sistema solar. Todo indicaba que se trataba de un visitante fugaz, destinado a pasar junto al Sol y continuar su viaje hacia el espacio interestelar. La velocidad y trayectoria de aquel objeto revelaron pronto su verdadera naturaleza. Seguía una órbita hiperbólica, una trayectoria abierta que no lo vinculaba al Sol y que confirmaba su origen interestelar. En otras palabras, 3 y Atlas provenía del vacío entre las estrellas y tras completar su breve paso por el sistema solar, regresaría al espacio profundo de donde había venido. Fue entonces cuando recibió su designación oficial, 3 y Atlas, abreviatura de tercer objeto interestelar identificado por la humanidad. Antes de él hubo dos predecesores. El primero, Oumuamua, descubierto en 2017, desconcertó a la comunidad científica por su forma inusual y su comportamiento anómalo, que desató todo tipo de hipótesis, incluso algunas que rozaban la ciencia ficción. El segundo, 2 y Borisov, descubierto en 2019, fue mucho más convencional. Un cometa típico en su estructura y composición, cuya única rareza era precisamente no ser raro. Con la llegada de 3 y Atlas, los astrónomos se enfrentaban a un nuevo visitante, tan enigmático como sus predecesores, pero diferente en casi todos los aspectos. Existen 3 diferencias fundamentales que distinguen a 3 y Atlas de sus predecesores interestelares. La primera es su tamaño. Este objeto es significativamente más grande que los anteriores. Mientras que Oumuamua medía aproximadamente 400 metros de longitud y 2 y Borisov alcanzaba cerca de 1 kilómetro de diámetro, las estimaciones actuales sugieren que 3 y Atlas podría medir hasta 5,6 kilómetros de ancho, convirtiéndolo en un coloso entre los visitantes interestelares conocidos. La segunda diferencia radica en su velocidad. Atlas se desplaza a una velocidad casi el doble de la registrada en Oumuamua y Borisov, lo que refuerza su carácter excepcional y su naturaleza transitoria. Y la tercera, quizás la más desconcertante, es la dirección de su llegada. El ángulo desde el cual ingresó al sistema solar no se asemeja al de los anteriores visitantes. Su trayectoria desafía las expectativas y añade un nuevo enigma a la comprensión de estos mensajeros del espacio profundo. El primer visitante interestelar, Oumuamua, ingresó al sistema solar desde el cielo norte, una trayectoria descendente que coincidía con la dirección general del movimiento del propio sistema solar alrededor del centro galáctico. En cierto sentido, no solo Oumuamua se dirigía hacia nosotros, sino que ambos nos desplazábamos en trayectorias opuestas, como dos viajeros que se cruzan en una autopista cósmica. El segundo visitante, 2 y Borisov, siguió una ruta similar, aunque con un ángulo más inclinado, también proveniente de la misma región celeste. Sin embargo, 3 y Atlas rompió ese patrón por completo. Su entrada no fue frontal ni vertical. Fue un impacto lateral, un ingreso casi perfectamente alineado con el plano en el que orbitan todos los planetas del sistema solar. Esta coincidencia geométrica lo convierte en un fenómeno sumamente inusual, casi como si hubiera elegido deliberadamente la ruta más ordenada entre las órbitas planetarias. El sistema solar puede imaginarse como un enorme disco de materia que se formó a partir de la nube de gas y polvo primordial que rodeó al joven Sol. Con el paso del tiempo, ese material colisionó y se fusionó, dando origen a los planetas, lunas, asteroides y cometas que hoy lo componen. A pesar de su diversidad, todos estos cuerpos se mantienen dentro de una estructura relativamente plana conocida como el plano de la eclíptica. Solo unos pocos objetos presentan órbitas notablemente inclinadas respecto a ese plano.
Uno de los ejemplos más conocidos es Plutón, cuya órbita se eleva o desciende hasta 17 grados por encima o por debajo de la eclíptica. Comprender esto permite apreciar la singularidad de 3 y Atlas. Su trayectoria se desvió apenas 3 grados de ese mismo plano, una alineación casi perfecta con el disco planetario. Esta coincidencia geométrica lo convierte en un visitante excepcionalmente bien alineado con la arquitectura del sistema solar. El espacio, con su inmensidad tridimensional, permite que los objetos se desplacen desde cualquier dirección imaginable. Por eso, que 3I Atlas haya ingresado al sistema solar con una trayectoria casi perfectamente lateral representa una coincidencia extraordinaria, estadísticamente improbable. Esta alineación casi exacta con el plano de los planetas no solo resulta intrigante, sino que también plantea una pregunta aún más profunda. ¿De dónde proviene realmente 3I Atlas? Los cálculos orbitales indican que 3I Atlas proviene de la dirección del núcleo galáctico, el corazón luminoso de la Vía Láctea. Si se observa la galaxia desde una vista superior, el sistema solar se encuentra en la mitad exterior de uno de sus brazos espirales, mientras que el núcleo, visible como una franja brillante en el cielo nocturno, corresponde al siguiente brazo interior, una región mucho más densa y activa. Desde ese punto del firmamento, repleto de estrellas compactadas en un espacio relativamente pequeño, 3I Atlas emprendió su viaje interestelar, cruzando la vasta extensión galáctica hasta alcanzar nuestro vecindario cósmico. Su origen en esa zona central sugiere que procede de un entorno muy distinto al del tranquilo borde galáctico donde reside nuestro Sol. Para comprender mejor el origen de 3I Atlas, los astrónomos observan la Vía Láctea desde un perfil lateral, tal como se haría al mirar el sistema solar de canto. En esa vista, la mayor parte del material galáctico se concentra en un delgado disco que rodea el núcleo, donde se ubican la mayoría de las estrellas, planetas y nebulosas. Sin embargo, por encima y por debajo de ese plano existe una región más difusa conocida como el disco grueso. A diferencia del bullicioso centro galáctico, el disco grueso es un lugar tranquilo, con menos colisiones estelares, supernovas o agujeros negros. En este entorno sereno, los objetos pueden permanecer casi inalterados durante miles de millones de años. Los estudios indican que 3I Atlas podría provenir de esa región antigua y estable, con una edad estimada de hasta 7.600 millones de años, casi el doble que la Tierra. Su viaje, iniciado en una zona tan remota y primigenia, lo convierte en un testigo fósil del pasado profundo de la galaxia. Rastrear el viaje completo de 3I Atlas hasta su punto de origen resulta prácticamente imposible, dado el tiempo y las distancias involucradas. Sin embargo, los astrónomos han logrado reconstruir su trayectoria hacia el pasado durante más de 10 millones de años, identificando 93 estrellas con las que el objeto habría tenido encuentros cercanos a lo largo de ese extenso recorrido. Lo verdaderamente asombroso es que en todo ese tiempo, 3I Atlas nunca se aproximó a ninguna de ellas a menos de 0,3 años luz, es decir, unos 63.000 unidades astronómicas. En comparación, hoy se encuentra a tan solo 1,4 unidades astronómicas del Sol, lo que subraya la magnitud del viaje que ha emprendido. Desde los límites del espacio interestelar hasta las cercanías de nuestra estrella, atravesando silenciosamente el vacío durante millones de años. A medida que 3I Atlas se acercaba al Sol, los astrónomos aprovecharon cada oportunidad para estudiarlo en detalle. Aunque su detección oficial se produjo el 1 de julio de 2025, las primeras imágenes del objeto se remontan al 7 de mayo del mismo año. En aquella fecha, el cometa apareció de forma inadvertida en los registros del satélite de estudio de exoplanetas en tránsito, un observatorio espacial que orbita la Tierra y observa sectores de la galaxia con el propósito de identificar nuevos planetas alrededor de otras estrellas. Durante aproximadamente un mes, el telescopio TESS mantuvo su mirada fija en la región del cielo por la que pasaba 3I Atlas, lo que permitió a los investigadores rastrear su desplazamiento a través de la órbita de Júpiter. Esta observación fortuita se convirtió en una oportunidad invaluable para obtener los primeros datos sobre su brillo, composición y comportamiento antes de que el objeto alcanzara el interior del sistema solar. El primer parámetro que los astrónomos buscaron determinar fue el brillo de 3I Atlas y su variación a lo largo del tiempo, un dato fundamental para inferir su composición. Durante el mes en que el satélite TESS lo observó, el objeto recorrió aproximadamente una unidad astronómica en dirección al Sol. En consecuencia, se esperaba que su luminosidad aparente aumentara gradualmente conforme recibía más radiación solar. Para describir este fenómeno, los científicos emplean el concepto de flujo, que representa el brillo percibido de un objeto en el espacio desde un punto de observación determinado.
puede ilustrarse con un ejemplo sencillo. El Sol parece tener un brillo específico cuando se observa desde la Tierra a mediodía, pero si un observador se encontrara en la superficie de Mercurio, ese mismo Sol se vería mucho más intenso, lo bastante como para resultar letal. Sin embargo, el brillo intrínseco del Sol no habría cambiado. Lo que varía es la cantidad de luz recibida por el observador. Ese cambio en la percepción es, precisamente, lo que los astrónomos definen como flujo. Los astrónomos esperaban que el flujo luminoso de TRES y Atlas aumentara aproximadamente un 50% entre mayo y junio, conforme el objeto se aproximaba al Sol. Sin embargo, los datos obtenidos por el satélite TESS revelaron algo completamente distinto. El brillo del cometa se multiplicó por 5. Este incremento abrupto en la cantidad de luz reflejada fue una pista crucial. El comportamiento era incompatible con el de un asteroide rocoso, que normalmente mantiene un brillo más estable. En cambio, sugería que el objeto estaba comenzando a liberar gas y polvo, formando una coma, la envoltura difusa característica de los cometas. Esa nube recién nacida de partículas reflejaba gran parte de la luz solar incidente, confirmando que TRES y Atlas no era un asteroide, sino un cometa interestelar en pleno despertar. Sin embargo, las observaciones de TRES y Atlas revelaron dos anomalías llamativas. La primera está relacionada con la polarización de la luz, un fenómeno que describe la manera en que las ondas luminosas cambian de dirección al reflejarse o dispersarse. Cuando la luz solar incide sobre la nube de gas y polvo que rodea al cometa, sus fotones se dispersan en distintas direcciones. Esa dispersión no ocurre al azar, depende de la composición y la estructura de las partículas que la reflejan. Si la luz se desvía lateralmente, en un ángulo recto, se denomina polarización positiva. En cambio, cuando rebota casi directamente hacia su punto de origen, se considera polarización negativa. La mayoría de los objetos del espacio, incluidos los cometas y asteroides interestelares, muestran una polarización positiva. El cometa 2I Borisov, por ejemplo, presentó ese comportamiento. Pero TRES y Atlas rompió el patrón. Exhibió una polarización negativa extrema, la más intensa jamás registrada en un objeto astronómico. Este resultado desconcertó a los científicos, pues sugiere que la superficie o los granos de polvo del cometa tienen propiedades ópticas únicas, nunca antes observadas en el cosmos cercano. Esa es solo una de las muchas peculiaridades que hacen de TRES y Atlas un objeto tan fascinante. Su comportamiento demuestra que no todos los sistemas solares son iguales. Lo que en nuestro entorno parece completamente normal podría resultar extraordinario en otro rincón de la galaxia. Y, del mismo modo, aquello que en otros sistemas estelares es común, aquí se manifiesta como una rareza. En ese contraste reside gran parte del misterio que envuelve a este viajero interestelar. La segunda gran sorpresa relacionada con TRES y Atlas fue el simple hecho de que ya tuviera una coma visible en aquel momento. Entre mayo y junio de 2025, el cometa aún se encontraba más allá de la órbita de Júpiter, a más de 5 unidades astronómicas del Sol, en una región del espacio extremadamente fría. A esa distancia, los cometas del sistema solar suelen permanecer completamente congelados, sin mostrar signos de actividad. En circunstancias normales, la sublimación, el proceso que libera gas y polvo desde el núcleo helado, comienza recién cuando el cometa se aproxima a unas 3 o 4 unidades astronómicas del Sol, lo suficientemente cerca para que el hielo de agua empiece a transformarse directamente en vapor. Este comportamiento prematuro de TRES y Atlas indicaba que algo muy distinto estaba ocurriendo en su composición. Al continuar las observaciones con telescopios de mayor potencia, los científicos descubrieron que la coma de TRES y Atlas estaba dominada por dióxido de carbono o CO2. Aunque también contenía algo de vapor de agua, la proporción era de aproximadamente 8 partes de CO2 por cada una de agua, una relación completamente opuesta a la que presentan los cometas típicos del sistema solar. Este hallazgo ofreció una explicación a su actividad prematura. El hielo de CO2, conocido comúnmente como hielo seco, se sublima, pasa directamente de sólido a gas a temperaturas mucho más bajas que el hielo de agua. En la Tierra, este fenómeno puede observarse cuando el hielo seco se utiliza para generar efectos de niebla en espectáculos o laboratorios. En cuanto se expone al aire, libera una densa nube de gas. En el espacio profundo, TRES y Atlas estaba experimentando el mismo proceso, solo que a una escala monumental. Su composición rica en dióxido de carbono
permitió que comenzara a liberar gases mucho antes de lo habitual, dando origen a su brillante coma cuando aún se encontraba en los límites fríos del sistema solar. Las observaciones continuas de TRES y Atlas durante su acercamiento al Sol revelaron un cambio notable en su composición. A medida que el cometa se adentraba en el sistema solar, la proporción entre dióxido de carbono y vapor de agua comenzó a invertirse. Para finales de septiembre de 2025, cuando cruzó la órbita de Marte, a poco más de 1,5 unidades astronómicas del Sol, el cometa había empezado a liberar una cantidad extraordinaria de vapor de agua. La intensidad de esta emisión fue comparable al chorro de una manguera de bomberos a máxima presión, una tasa muy superior a la que se esperaría incluso de un cometa típico a esa distancia. Este fenómeno sorprendió a los astrónomos. Nunca antes se había observado un incremento tan abrupto y tan grande en la producción de agua. La actividad de TRES y Atlas no solo confirmaba su naturaleza inusual, sino que también desafiaba los modelos convencionales de cómo los cometas se comportan al aproximarse al Sol. Las observaciones también revelaron un comportamiento inusual en cuanto a los metales presentes en la coma de TRES y Atlas. Durante el verano, los espectros registraron una pequeña cantidad de níquel dispersa en la nube que rodeaba al cometa, pero ningún rastro de hierro. Este hallazgo desconcertó a los astrónomos por dos razones. En primer lugar, tanto el níquel como el hierro son elementos comunes en el universo. Se forjan en los núcleos de las estrellas moribundas y son liberados al espacio cuando éstas explotan como supernovas. Esos metales terminan integrándose en nuevas estrellas y sistemas planetarios, repitiendo el ciclo una y otra vez. Por esa razón, ambos elementos suelen encontrarse juntos en planetas, lunas, asteroides y cometas. Ver una abundancia de níquel sin la presencia correspondiente de hierro era algo que no encajaba con los modelos conocidos. La pregunta que surgió fue inmediata. ¿Qué proceso pudo separar dos elementos que, en teoría, siempre viajan unidos? El segundo aspecto desconcertante de estas observaciones fue la presencia de metales sublimándose a una distancia tan grande del Sol. En el momento en que se detectó el níquel, TRES y Atlas aún se encontraba más allá de la órbita de Marte, en plena región del cinturón de asteroides, donde las temperaturas son extremadamente bajas. A esas condiciones, el proceso de sublimación, que depende del calor solar, debería ser prácticamente inexistente. Mientras que el dióxido de carbono requiere poco calor para transformarse en gas, los metales necesitan temperaturas mucho más elevadas. La hipótesis más plausible sugiere que la liberación masiva de dióxido de carbono pudo haber actuado como una corriente que arrastró átomos de níquel desde la superficie del cometa hacia el espacio. Sin embargo, este mecanismo no explica del todo la ausencia de hierro, dejando abierta una de las preguntas más intrigantes sobre la composición y el comportamiento de TRES y Atlas. Curiosamente, el comportamiento del hierro en la coma de TRES y Atlas terminó reflejando el mismo patrón observado con el vapor de agua. Una aparición repentina. A finales de septiembre de 2025, los astrónomos comenzaron a detectar por primera vez trazas de hierro en la nube que rodeaba al cometa. En cuestión de días, la proporción entre níquel y hierro cambió de forma drástica, hasta alcanzar una composición más equilibrada, similar a la que se observa en otros cuerpos del sistema solar. Este cambio sugiere que TRES y Atlas está evolucionando a medida que se acerca al Sol, adoptando características más familiares, aunque lo haga de una manera poco convencional. Su comportamiento parece oscilar entre lo conocido y lo inesperado, recordando que incluso los objetos más antiguos del universo pueden sorprender con nuevas formas de complejidad. Otro de los aspectos más curiosos del comportamiento de TRES y Atlas tiene que ver con su cola, una de las características más distintivas de los cometas. Desde las primeras observaciones realizadas durante el verano, los astrónomos notaron algo completamente inesperado. La cola del cometa apuntaba en la dirección equivocada, orientada hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Este fenómeno resulta altamente inusual, ya que la formación de la cola se debe a la interacción del viento solar con la coma del cometa. Dado que ese flujo de partículas cargadas se expande constantemente desde el Sol hacia el exterior del sistema solar, la cola de un cometa suele extenderse en la dirección opuesta a la estrella. En el caso de TRES y Atlas, el comportamiento anómalo podría explicarse por su formación temprana de la coma, impulsada por la alta concentración de dióxido de carbono. Esa liberación inicial de gas, mucho antes de lo normal, habría alterado la dinámica entre el cometa y el viento solar, dando lugar a esta orientación tan poco común. Dado que TRES y Atlas comenzó su proceso de sublimación a una gran distancia del Sol,
Es probable que en ese momento el viento solar aún no tuviera la fuerza suficiente para empujar la nube de gas y polvo que se desprendía del cometa. Como resultado, lo que se observó inicialmente no fue una cola propiamente dicha, sino una acumulación de material en el lado iluminado por el Sol, el hemisferio más cálido del objeto. Con el paso de las semanas y a medida que el cometa se acercaba, el viento solar ganó intensidad y finalmente logró moldear una cola convencional. Para septiembre de 2025, 3i Atlas exhibía una cola corta y en forma de abanico, orientada en sentido contrario al Sol, tal como ocurre con la mayoría de los cometas. No todos los cometas desarrollan las colas largas y espectaculares que suelen verse en las ilustraciones astronómicas. Su longitud depende tanto de la composición del núcleo como de la distancia al Sol. Un ejemplo clásico es el cometa Hale-Bopp, célebre por su cola inmensa cuando fue observado en 1997, mientras se encontraba a apenas 0,9 unidades astronómicas del Sol, medio camino más cerca de lo que 3i Atlas llegará jamás. Esa proximidad generó una sublimación intensa y un viento solar mucho más fuerte, responsables de aquella impresionante estela que cautivó al mundo. Fue precisamente en ese periodo cuando los astrónomos lograron obtener la observación más cercana posible de 3i Atlas, aunque no desde la Tierra, sino desde Marte. El 3 de octubre de 2025, el cometa pasó a tan solo 0,19 unidades astronómicas del planeta rojo, marcando así su aproximación más cercana a cualquier planeta del sistema solar. Esta coincidencia resultó sumamente afortunada, ya que Marte cuenta con múltiples cámaras y orbitadores activos, lo que permitió registrar el paso del visitante interestelar desde distintas perspectivas. Una de las imágenes más destacadas fue capturada por el rover Perseverance, desde la superficie marciana. En ella puede verse cómo habría aparecido 3i Atlas en el cielo nocturno del planeta, una débil pero clara estela luminosa cruzando el firmamento. La fotografía, sin embargo, está lejos de ser nítida. La cámara del rover no fue diseñada para captar objetos astronómicos, por lo que fue necesario realizar exposiciones prolongadas de 30 segundos y superponer varias tomas. El resultado final muestra un trazo difuso, más que un objeto definido, pero constituye un testimonio único del paso de un cometa interestelar visto desde otro mundo. Otra imagen notable de 3i Atlas provino de la sonda ExoMars, de la Agencia Espacial Europea, que orbita alrededor de Marte. En esta toma, el objeto se aprecia con algo más de claridad. Sin embargo, la resolución sigue siendo insuficiente para distinguir entre la brillante coma y la superficie sólida del núcleo. Para alcanzar ese nivel de detalle, sería necesaria una observación realizada por el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, que cuenta con el telescopio más potente en el sistema marciano. Lamentablemente, al momento de la elaboración de este informe, esa imagen aún no ha sido publicada, e incluso se desconoce si llegó a capturarse. La razón no es astronómica, sino terrestre. Un cierre del gobierno de Estados Unidos ha detenido temporalmente las operaciones de la NASA, dejando en pausa la revisión y publicación de datos científicos. Así, por una ironía del destino, la política en la Tierra ha interferido, una vez más, con la observación del cosmos. Por ahora, los astrónomos solo pueden esperar. El resplandor del Sol seguirá ocultando a 3i Atlas hasta principios de diciembre de 2025, cuando finalmente volverá a ser visible y podrá estudiarse el efecto que la radiación solar haya tenido sobre su superficie y su coma. Su máxima aproximación a la Tierra se producirá el 19 de diciembre, a una distancia de una unidad astronómica, momento en el cual el cometa ya estará iniciando su salida definitiva del sistema solar. Aún así, su viaje dejará un último capítulo de observación. El 16 de marzo de 2026, 3i Atlas pasará a 0,36 unidades astronómicas de Júpiter, marcando su encuentro más cercano con el gigante gaseoso. Aunque el planeta no cuenta con tantas misiones activas como Marte, existe una sonda capaz de registrar el evento, la Juno, que lleva más de una década estudiando la atmósfera y las lunas jovianas. Si las condiciones lo permiten, Juno podría obtener la última imagen de 3i Atlas antes de que desaparezca en la oscuridad interestelar, continuando su viaje más allá del alcance de cualquier telescopio humano. Cuando 3i Atlas alcance su encuentro con Júpiter, su actividad superficial habrá disminuido notablemente. A esa distancia del Sol, el cometa comenzará a enfriarse, reduciendo la liberación de gases y polvo. Sin embargo, su exposición previa a la radiación solar podría haber alterado su estructura o su composición, dejando marcas químicas que permitirán a los astrónomos estudiar cómo el paso por un sistema estelar afecta a los objetos interestelares.
Este análisis aportará una nueva capa de comprensión sobre estos visitantes del espacio profundo. Es posible que muchas de las peculiaridades observadas en TRES y Atlas no se deban a su lugar de origen, sino a los procesos y encuentros que experimentó durante su viaje milenario por la galaxia. Por ahora, solo queda la expectativa. Nuevos datos y, sin duda, nuevas preguntas surgirán pronto, recordándonos que cada visitante interestelar es tanto una respuesta como un misterio adicional en la historia del universo. Así concluye la historia de TRES y Atlas, un viajero milenario que cruzó fugazmente nuestro sistema solar para recordarnos cuán vasto y misterioso es el universo. Tal vez no vuelva jamás, pero su paso deja una huella imborrable. La certeza de que aún tenemos mucho por descubrir más allá del Sol.